tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos a desarrollar una serie de programas con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM titulado Reformas Constitucionales a Examen. En esta emisión nos vamos a centrar en la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada en febrero pasado por el titular del Ejecutivo Federal. Para centrarnos en este análisis, nos acompañan el día de hoy la doctora María Marván. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un placer. Y doctor Javier Martín. Doctor, bienvenido. A ver, al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con los dos. Pues muchas gracias y pues vamos a empezar. Vamos a analizar, vamos a centrarnos en la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma. Se centra en 6 puntos, vamos a analizarlo uno por uno y pues para precisamente empezar a platicar y para tener esta referencia para nuestro auditorio, platicarles, ¿no? Esta exposición de motivos establece que la presente iniciativa tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Específicamente, establece esta exposición de motivos, se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, homologar procesos electorales locales y el método de representación, entre muchos otros temas. Esta iniciativa de reforma propone modificar 18 artículos. Entonces, el primero de los temas es el financiamiento de los partidos políticos y el tema central de todo esto es reducir a la mitad el financiamiento público respecto de las actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. Doctora, ¿cómo podemos entender esta propuesta? ¿No? Reducir el financiamiento a partidos políticos. A ver, yo creo que una de las grandes ventajas que logró México o que facilitaron en México acabar el proceso de transición fue el financiamiento público. Desde luego podemos discutir si es mucho o es poco, podemos reducirlo a la mitad, parece demasiada la reducción. Lo que es importante es darnos cuenta que ni en México ni en ningún otro lugar del mundo se puede hacer política sin dinero. Es iluso pensar que alguien puede hacer política sin dinero o recorrer el país completo con 200 pesos en la bolsa. En realidad, para hacer política se necesita dinero. Tenemos que buscar un equilibrio entre el financiamiento público y el financiamiento privado. Creo que sería importante estimular a los partidos que buscaran sus propias formas de financiamiento, por lo menos a través de sus afiliados. Hoy día no tienen ninguna necesidad de hacer eso, no solo porque el financiamiento público es tan vasto, sino porque la ley prácticamente lo limita y lo prohíbe. Pero lo que es importante es que nos demos cuenta que sin financiamiento, sin dinero no se puede hacer política. El financiamiento público lo que genera son condiciones de equidad y de pluralidad, y lo que sí es que hay que vigilar cuál es el dinero ilícito que entra a las campañas, tan ilícito el del crimen organizado como el de los gobiernos. Y doctor, puede resultar muy atractivo, ¿no? Claro. Dentro del contexto pues, del populismo, múltiplemente señalado en diversos espacios, el apuntar a reducir el costo del ejercicio, ¿no? De los partidos políticos, pero entender que, pues, como dice la doctora, la democracia en México pues no se mantiene de ilusiones. No, a ver, totalmente. Mira, yo creo que esta sí es una propuesta populista en el sentido de que plantea una solución que parece muy sencilla para un problema que en realidad es muy complejo. Por supuesto que pues todas y todos cuando estamos en proceso electoral y sobre todo en las campañas electorales, pues vemos que las ciudades terminan tapizadas de propaganda y vemos los espectaculares y además pues vemos los spots en radio y televisión, vemos ahora también en redes sociales pautas pagadas y es yo creo que normal y natural que la ciudadanía diga se está gastando mucho dinero en las elecciones y que alguien llegue y diga pues lo cortamos a la mitad y así ahorramos y por qué tus partidos políticos están gastando tanto. Yo creo que el problema de fondo que ni de cerca resuelve esta iniciativa
es que tenemos una enorme cantidad de recursos, como decía María, ilícitos, que no se reportan, ¿no? De hecho, en México tenemos, a diferencia de otras democracias, un tope de gastos de campaña. En la elección presidencial estamos hablando de que serán unos 600 millones de pesos, que por supuesto, cuando decimos, hombre, 600 millones, pues es mucho dinero, no digamos en términos absolutos, y por supuesto que lo es, pero cuando lo vemos en términos relativos, eso quiere decir que cada persona candidata, ¿no? Si quisiera llegarle a todas y a todos los potenciales votantes, se podría gastar nada más 6 pesos por persona, ¿no? Porque tenemos una lista nominal de electores de 99 millones, y yo creo que si uno va con cualquier persona que haya trabajado en campañas electorales, pues nos va a decir que esa cantidad es simple y sencillamente insuficiente. Entonces, tenemos una suerte de un sistema hiperregulado que establece, como decía María, restricciones muy fuertes al financiamiento privado, le metemos un tope de gastos de campaña, y eso que genera, pues incentivos para que se generen mercados negros y para que en las elecciones lo que veamos es, pues desde autoridades que desvían recursos públicos y eso termina en las elecciones, hasta otro tipo de fuentes de financiamiento privado que están prohibidas. No es lo mismo, como decía María, pues que una persona militante, afiliada o simpatizante de un partido político haga pequeñas contribuciones. Yo también estoy de acuerdo de que tendríamos que transitar a un modelo que favorezca ese tipo de donativos, de aportaciones, de nueva cuenta, individuales, de personas, ¿no?, ciudadanas, mexicanas, que puedan hacer ese tipo de aportaciones. Pero otra cosa es cuando un empresario, ¿no?, que se dedica, por ejemplo, a la construcción, pues inyecta recursos a esas elecciones porque está pensando que quizás si gana ese candidato después le van a dar contratos. O todavía más grave, pues una cosa muy diferente es cuando el crimen organizado, ¿no?, por las buenas o por las malas, trata de incidir en las elecciones, y una de las maneras que tiene para incidir es precisamente para fiscalizar. Yo creo que si quisiéramos hacer una reforma electoral seria, ¿no?, en esta materia, no tendríamos que estar pensando en cortar de tajo el 50% de los recursos públicos a los partidos políticos, porque eso es algo que solo va a favorecer, por las fórmulas que tenemos, a quienes hoy tienen las mayorías, que son quienes más recursos públicos reciben, sino creo que tendríamos que, como dice María, tener una discusión mucho más seria sobre cuál es la combinación adecuada de financiamiento público y privado, cuáles tendrían que ser las fuentes de financiamiento privado, y sobre todo cómo podríamos fiscalizar de una mejor manera. Sí, desde el INE, que yo creo que el INE hace esfuerzos extraordinarios para poder fiscalizar todas las campañas, tanto a nivel federal como local y municipal, pero sobre todo yo creo que ahí también tendremos que meter a las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, porque se cometen una enorme cantidad de ilícitos, ¿no?, de la materia penal que exceden las facultades, ¿no?, del INE y de los institutos electorales locales, y creo que por desgracia esa discusión pues no está ni de cerca en la iniciativa que se presentó, ¿no? Y doctora, entonces, esta iniciativa, hablamos del tema del populismo y pues puede resultar, puede derivar y volver atractivos otras formas de, pues, de hacerse de recursos para los propios partidos políticos y pues incentivar a que los candidatos, candidatas busquen por la vía del crimen organizado, ¿no? O por vías legítimas. Teníamos, por ejemplo, cuando fue la campaña de Enrique Peña Nieto, había datos que en esa campaña gastó alrededor de 900 millones, 1,000 millones de pesos para esa campaña, una cifra muy superior a cualquier posibilidad normativa. Entonces, el populismo de esta reforma podría, ¿no?, materialmente estar afectando esta disposición, esta proyección. Creo que hay varias propuestas y lo iremos viendo a lo largo del programa que justamente son pues, eh, populistas en el sentido más despreciable de la palabra, casi diría yo populacheras, ¿sí? De que fácilmente la gente va a decir, hombre, si me caen tan mal los partidos políticos, córtenles a la mitad. Si no me gustan los diputados, córtenle a la Cámara. Si los senadores no representan a los estados, mándenlos a su casa. Son propuestas que de alguna manera, de la peor manera posible, tratan de recoger
el enojo con los partidos políticos y con los políticos, y que proponen una serie de alternativas que no son democráticas y que le dan en el corazón a la democracia. Me parece muy importante reconocer que cuando se les dio a los partidos políticos financiamiento serio a partir de 1996, fue cuando vinieron una serie de alternancias, no solo porque no hubo necesidad de recurrir al dinero del crimen organizado, que hoy se supone que sí se recurre y es muy difícil, perdón, y es muy difícil cuantificar qué tan grande es esa bolsa, digamos, ¿sí? Pero veamos lo que están gastando los gobiernos. Y los gobiernos, como gobierno, usted me dirá, pero pues si el dinero del INE es público y el del gobierno también es público, ¿cuál es la diferencia? El problema es que un gobierno no puede gastar dinero en promover a una persona candidata que va por un determinado partido, que obviamente pues sería del gobierno que está en el poder, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto, tan ilícito es el dinero del crimen organizado como el dinero del gobierno municipal que le da una lanita a su compadre para que quede el mismo partido que está gobernando en donde usted me diga, en Tapalpa, Jalisco, en Cuernavaca, Morelos, en donde usted me diga, ¿sí? Entonces, eh, esas medidas populacheras lo que van a hacer es forzar a las personas candidatas y a los partidos políticos a buscar financiamientos desde otros lados, desde otras perspectivas. Y entonces esta reducción, nos lo decía, no abonará mucho pues, al ejercicio democrático y al alcance que puede tener respecto de la ciudadanía, doctor. Sobre todo, y encuadrar este debate, este análisis, empezaron las campañas electorales ya y pareciera que este tema no se analizó lo suficiente, se centraron, sí, los debates en temas muy puntuales como el tema de la reforma en tema judicial, ¿no? Que fue uno de los puntos de los que más se habló, pero parecía que no se habló tanto de la reforma, de la iniciativa de reforma en materia electoral y cómo todos estos temas van a ir impactando pues para la vida política del país y nos hace pensar hasta dónde está una iniciativa legítima para intentar transformar a las condiciones constitucionales estructurales del país o hasta dónde está el populismo y bueno, de ahí bajarlo evidentemente a este tema de los recursos, doctor. Entonces, hasta dónde está esta reducción de recursos abona a todo esto? ¿Cómo lo podemos entender en ese contexto? No, a ver, bien, yo creo que la respuesta pasa por dos partes, ¿no? O sea, es decir, si la pregunta, como tú bien lo dices, es si esta reducción de golpe, de tajo, de prácticamente la mitad de recursos, nos va a permitir lograr lo que dice la iniciativa, que es tener más pluralidad y más representatividad, la respuesta es muy clara y es no. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Como decía María, el financiamiento público fue uno de los factores claves que permitió que en México empezaran a ganar las oposiciones en plural frente a un partido político que era pues el dominante, el que controlaba los gobiernos, el que controlaba los presupuestos, el que controlaba las relaciones con los medios de comunicación. Y ese es un eslabón clave que si en este momento se quiere quitar, yo tengo la impresión, es porque sí hay una pretensión, digamos, en términos de regresión. Yo creo que el partido que hoy domina está siendo poco leal en términos democráticos porque es un partido que se benefició de esas reglas que crearon condiciones de equidad, que emparejaron la cancha, que les permitieron tener acceso a los medios, recursos públicos, poder hacer campañas y hoy, ahora que están en el poder, lo que quieren de alguna manera es ir desmantelando, ¿no? De nueva cuenta, ese andamiaje, ¿no? Esa escalera, como diría algún colega, que les permitió subir al poder, porque quizá lo que quieren es quedarse, ¿no? Por vías no democráticas. Y la otra cosa que también mencionas creo que es muy interesante. Aquí hay una pregunta de por qué no solo esta iniciativa que estamos platicando, sino todas las que se analizarán aquí
en el programa, que son pues, prácticamente 20, se presentan en el ocaso de una presidencia, cuando ya pasaron más de 5 años, cuando estábamos en la antesala de las campañas electorales, porque ahorita ya estamos en las campañas electorales. Y creo que ahí la respuesta es un poco doble. Creo que esta es una forma del presidente de la República de ir marcando la agenda de la discusión pública en las campañas electorales, ¿no? Creo que esta es una manera, ¿no? Creo que tenemos un presidente muy hábil en términos de comunicación política. Y claro, lo que está sucediendo es que en vez de discutir las propuestas de las candidaturas, en vez de hacer una evaluación retrospectiva de las personas que van a estar en la boleta, muchas de ellas que ya tuvieron experiencias previas de gobierno, seguimos discutiendo una agenda que puso e impulsó el presidente de la República. Esta reforma, por ejemplo, o esta iniciativa de reforma en materia electoral, se parece mucho a una iniciativa que ya presentó el presidente de la República después de las elecciones intermedias, que no fue aprobado en el Congreso. Yo creo que de aquí a las elecciones es poco probable que se aprueben, ¿no? O de aquí a la jornada electoral creo que es poco probable, pero yo sí sería de la idea de que también hay una pretensión de el actual presidente de la República, de marcar no solo la agenda de las campañas, sino también la agenda legislativa, ¿no? Para los próximos periodos de sesiones, ya cuando habrá pues una nueva Cámara de Diputados y un nuevo Senado, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lógica de por qué en este momento, por qué repetir muchas iniciativas. Yo creo que el presidente está jugando un poco en esas dos pistas, ¿no? Perfecto. Un segundo punto de esta exposición de motivos es el acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales. La exposición de motivos refiere que esta reforma propone un nuevo modelo de comunicación política que se centra en el acceso de partidos políticos y candidatos independientes a radio y televisión mediante los tiempos oficiales del Estado. Su objetivo es procurar la difusión efectiva de mensajes propositivos de los partidos. En esta modificación del modelo de ampliar este tema, pues también podemos pensar que es hasta algo anacrónico. Se hablaba del tema de las benditas redes sociales, ¿no? Y hoy entendemos que las plataformas de redes se han convertido en el tema central de cada elección, ¿no? Ese debe ser, pienso, uno de los puntos centrales que se pasan olímpicamente porque a lo mejor no interesan. ¿Qué pasa con eso? Tenemos la elección de Estados Unidos, el caso Trump, el famoso caso célebre de Facebook, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Digo, en este tema desde la perspectiva de plataformas de redes, después nos referimos exclusivamente a esta modificación de los tiempos de la aparición, ¿no? De los partidos en radio y televisión. Pero yo creo que el modelo de comunicación política en nuestro país es algo que verdaderamente sí necesita ser reformado. Creo que escogimos un modelo de comunicación sumamente complicado, sumamente desesperante. Gran parte del modelo de comunicación política está basado en spots, en los medios de comunicación. Los spots no dicen nada. Nos venden personas candidatas como si fueran refrescos o como si fueran una golosina, a través de bailes bastante simplones. La cantidad de repeticiones que podemos oír a lo largo de un día, lo único que hace es que lo más rápido posible cambiemos de radio y televisión, de estación de radio o de televisión, en el caso de que veamos televisión abierta. Ciertamente hoy la población que ve televisión abierta, por supuesto todavía existe, por supuesto hay que preocuparnos, pero cada vez es menos. Por otro lado, entre lo que dice la ley o lo que dijo la ley en 2007 y la forma tan complicada que ha ido evolucionando el derecho a través de sentencias, tenemos un modelo de comunicación basado en prohibiciones y por otro lado unas redes sociales que corren de manera paralela, donde no hay ningún tipo de regulación. Yo no sé, con toda honestidad lo digo, si se pueda regular o no las redes sociales y hasta dónde. El gasto en redes sociales, por supuesto, y en ese sentido, gracias al buen trabajo del INE, se ha avanzado. Nunca esperaron que el INE le preguntara a estas compañías transnacionales
como Meta, que tiene Facebook, que tiene inclusive WhatsApp, que le preguntaran cuánto te pagó el partido fulano y que las compañías contestaran y dijeran, pues en la campaña de 21 me pagó tantos millones de pesos. Por el lado del financiamiento ya hay cierto trabajo con las redes sociales. Por el lado de las prohibiciones, la verdad es que yo soy de la idea que hay que eliminar prohibiciones, que hay que permitir la campaña negra, porque mira, si se te pasa la mano en la campaña negra, el electorado te lo cobra. Tampoco es tan tonto el electorado. El problema es que tenemos un modelo de comunicación política partiendo de que el ciudadano que va a ir a votar es menor de edad cuando no débil mentalmente. Claro. Ahora, el hecho de no contemplar plataformas, insisto, hago la referencia a plataformas, a redes, porque diversos estudios demuestran el mayor consumo de las personas respecto de contenidos audiovisuales ya se está centrando en los contenidos de plataformas de redes. Por sectores poblacionales, los grupos más fuertes de votantes dentro de nuestro país son usuarios de plataformas de redes más allá de radio y televisión. Entonces, dejar de lado, ¿no?, para el modelo de comunicación política a las plataformas de redes pareciera inclusive, no sé si está malintencionado o porque no hay interés respecto a este tema, porque precisamente se puede sacar mucha raja de eso, ¿no, doctor? Mira, yo creo que este es otro gran ejemplo de que esta no es una reforma que está pensada, lo mismo que con el financiamiento, para resolver los problemas reales, ¿no? Yo tengo la impresión que los cambios que se están proponiendo en esta iniciativa en materia de radio y televisión, pues la verdad es que son relativamente como una nueva versión del modelo que ya tenemos. Hay unas partes donde incluso la técnica legislativa es bastante deficiente. No queda claro si nos vamos a quedar, porque hoy, digamos, el acceso a radio y televisión tiene un componente, ¿no?, digamos, igualitario, que se distribuye por igual entre todos los partidos políticos, y luego otro componente que es proporcional, que depende de la votación que tienes. Hay unas partes de la iniciativa donde parece que transitaríamos a un modelo donde quien más votos tuvo va a tener más spots sin necesariamente la parte igualitaria. Si fuera así, entonces otra vez la inequidad, la disparidad sería todavía mayor. Quienes hoy están en el poder se beneficiarían más con un modelo así. Y luego hay algunas otras inclusiones que ya platicaremos, ¿no? Se propone ahora que, por ejemplo, a los árbitros electorales, ¿no?, se les elija por voto popular. Eso en otras iniciativas se propone para todos los poderes judiciales, y en este en particular, en materia electoral, pues se propone que tanto las personas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus 6 salas, y también quienes integran al Consejo General de un nuevo órgano que sustituiría al INE, que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, también sean electas por voto popular. Entonces hay unas partes donde se dice, bueno, esas personas también van a tener acceso al radio y la televisión. Yo veo que son en su mayoría cambios, digamos, que solo son una nueva versión de lo que ya tenemos. Y yo coincido con María. A mí me parece que tendríamos que transitar un modelo donde reducimos las restricciones, sobre todo de contenido. O sea, es impresionante cómo hoy los árbitros electorales se ponen a analizar lo que dicen y no dicen los candidatos. Yo creo que las restricciones de contenido tendrían que ser mínimas para casos, digamos, muy graves, de abierta discriminación, de abierta difamación. Es decir, yo creo que ahí el estándar de revisión tiene que ser como muy, muy, muy alto. Yo sí creo que también fue una condición, digamos, para la transición el tema del acceso a medios de comunicación tradicionales. Seguimos teniendo un modelo en la televisión que no es, digamos, particularmente competitivo. Hay grandes jugadores que tienen poder de mercado. Creo que la radio es diferente la estructura de ese mercado. Creo que podríamos discutir, ¿no?, qué tanto mantenerlo, qué tanto no, pero el gran pendiente, yo coincido con los dos, es el tema de las redes sociales, ¿no? Y yo pensaría que también ahí
tendríamos que tener un modelo donde las regulaciones de contenido tendrían que ser como muy mínimas, pero lo que sí habría que regular y no hemos logrado es garantizar la transparencia en el gasto de las redes sociales, ¿no? Entonces, Sí, si se el ha tema avanzado, pero del gasto es un problema en las elecciones en general, pues es más complicado todavía. Todos sabemos que hay páginas de Facebook y otras redes sociales que simulan ser medios de comunicación cuando en realidad son espacios de propaganda que pagan pauta y que difunden cierto tipo de noticias. Yo creo que ahí la condición mínima es tener transparencia. Como dice María, el INE ha avanzado, sí, pero ha avanzado a la base de o acuerdos muy puntuales, digamos, bilaterales con las redes sociales o confiando un poco en la buena fe de las redes sociales para que proporcionen información. Y a veces las redes sociales proporcionan la información, pero también hay otros casos donde nunca contestan, ¿no? Entonces, yo sí creo que tendríamos que tener, ¿no? Digamos, no una regulación así estricta, sofocante, pero sí por lo menos establecer a nivel legal esos mecanismos de transparencia, de colaboración con las redes sociales. Obviamente hay tema de protección de datos personales con los que tendríamos que ser como muy cuidadosos, pero sí el tema de la cantidad de recursos que se gasta en redes sociales no es menor, precisamente por lo que decías. Radio y televisión sigue siendo importante en México, por supuesto que sí, pero la tendencia con las nuevas generaciones y con la penetración que tienen las nuevas tecnologías, claramente está en las plataformas digitales, y eso es otro tema que pues, brilla por su ausencia en la iniciativa presidencial, ¿no? Tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos a Reformas Constitucionales Examen. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Reformas Constitucionales a Examen. Eh, Estamos en análisis, estamos en debate respecto de la iniciativa de reforma en materia electoral presentada en febrero pasado por el titular del Ejecutivo Federal. Estamos revisando punto por punto de la exposición de motivos de esta iniciativa. Ya abordamos los primeros 2 puntos. Vamos por el tercero y el cuarto, que en este caso sería la confirmación del Instituto Nacional Electoral y Consulta y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el voto popular, someter a voto popular a los integrantes del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y de la desaparición o la centralización, ¿no?, de las actividades del órgano administrativo del INE y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctora, ¿cuáles son los riesgos de todos estos temas? Es un tema muy complejo, a mi parecer el central de este aspecto, de esta iniciativa de reforma, son dos de los temas fundamentales para el andamiaje electoral en nuestro país. creo que sobre todo la parte de elección de las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales a través del voto popular es, creo que lo que más nos debe preocupar de una iniciativa de por sí preocupante. No digo que lo demás no nos preocupe, pero creo que este tema es lo que sí verdaderamente nos debe, pues no dejar dormir sin exageración. Los consejeros y las consejeras electorales, así como magistrados y magistradas, no son representantes de la voluntad popular. No están allí para cumplir la voluntad popular. Me preocupa mucho que la elección inclusive dice, como decía Javier hace un momento, les vamos a dar tiempo para que hagan campaña. Perdón, las campañas son políticas. El trabajo de las personas consejeras y las personas magistradas no es hacer política, no es hacer campaña, no es convencerme a mí que me está ofreciendo una buena actitud o un buen trabajo una vez que llegue a la mesa del consejo o una vez que llegue al tribunal electoral. ¿Qué me puede ofrecer un consejero electoral como ciudadanía y no a cambio de mi voto? Hacer que se cumpla la ley electoral,
que todos los partidos y todas las personas candidatas sean tratadas con el mismo rasero, que haya una organización pulcra de las elecciones, en donde el día de la elección yo llegue a la caseta, tenga mi boleta electoral, los ciudadanos de mi colonia cuenten mi voto y al final me digan, ganaste o perdiste. Nada más. Eso no pasa por una campaña electoral. Cuanti menos la impartición de la justicia. Cuanti menos la impartición de la justicia. Ahora, de las partes más contradictorias en el populismo de la propuesta, ¿y esas campañas van a salir gratis? Y en realidad podemos organizar, en lugar de la campaña de elección de presidente, diputados y senadores, más las consultas populares, la campaña para elegir a personas consejeras y a personas magistradas sin dinero. Eso cuesta, y cuesta no muy distinto a lo que cuesta una elección presidencial. Hay que instalar casillas, hay que imprimir boletas, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la eliminación de las autoridades locales, y con esto voy cerrando para que nos dé tiempo de tomar todos los puntos. El problema fundamental es no solo quién va a hacer todas las tareas. Habrá que registrar candidatos a gobernaturas, habrá que registrar personas candidatas a diputaciones locales, a presidencias municipales. El problema fundamental es que a la mesa del Consejo van a llegar todos los conflictos electorales, por pequeños que sean. No quiero hablar en detrimento del municipio más pequeño de este país, pero si en un municipio de 5,000 personas se incendian las casillas, eso va a llegar a la mesa del Consejo General. Y en la mesa del Consejo General vamos a tener, desde el municipio de 5,000 personas, la gubernatura, el asesinato de candidatos y candidatas. En general son hombres a los que asesinan, es más la violencia verbal que reciben las mujeres, pero más candidatos hombres a los que asesinan. Todo eso se va a dirimir en la misma mesa del Consejo General, que además va a ser personas que entraron sin ninguna experiencia a manejar una elección 3 meses antes de que empezara el Consejo Electoral. Nada más para que nos demos cuenta del tamaño de aberración de lo que se está proponiendo. Doctor, entonces, igual, sobre estos dos puntos, primero, representa un golpe al federalismo, la eliminación de órganos públicos locales electorales, que eso se refiere el centralizar todo además un órgano reformulado, ¿no? Sería transformar al Instituto Nacional Electoral, centralizarlo, lo mismo pasaría con el Tribunal Electoral, desaparecer a los tribunales electorales locales. Eso por una parte, insisto, como golpe, pues sí, al federalismo, digamos, hasta de alguna forma denostar la labor que han desarrollado durante tanto tiempo, ¿no? Y del otro lado, tenemos el tema de lo preocupante que puede resultar la elección, someter a elección popular tanto de los representantes del órgano administrativo como del tribunal electoral. Sí, mira, yo creo que si tuviéramos que plantear una metáfora, esta propuesta es tan absurda como si en los partidos de fútbol la definición de quién es el árbitro del partido lo hiciéramos a través del voto de las porras, ¿no? Y les pidiéramos a las diferentes aficiones de los diferentes equipos de fútbol que fueran a seleccionar quién quieren que sea su árbitro. Bueno, pues lo que pasaría es que sabemos que hay aficiones más numerosas y hay otras más pequeñas, y las aficiones más numerosas pues podrían imponer a árbitros, ¿no? Y esos árbitros sabrían que le deben la chamba a esas aficiones. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues que empezarían a pitarle a favor a los equipos más grandes, ¿no? Creo que eso es lo que se está buscando, que a final de cuentas los árbitros electorales, quienes integran el Consejo General de un nuevo órgano que sería el INEC y del Tribunal Electoral, no le respondan a la Constitución, no sean jueces imparciales que apliquen las normas que están en la Constitución, en las leyes y en los reglamentos, sino que sean personas que le respondan a las mayorías, ¿no?
Y yo creo que si tuviéramos que utilizar 3 verbos para describir cuál es el contenido de esta iniciativa, diríamos que esta es una iniciativa que busca purgar, centralizar y luego capturar a los árbitros electorales. No es ninguna casualidad que en los artículos transitorios se diga que se van, ¿no? O sea, hay que despedir, destituir, finalizar anticipadamente el mandato de todas las personas magistradas, ¿no? De la sala superior, de las salas regionales, de los tribunales locales que desaparecen. Y que se van también todas las personas consejeras del Consejo General del INE y también de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, los institutos locales. Se van todos, centralizamos, yo creo que por eso ahí sí hay que analizarlo de manera conjunta. Las entidades federativas básicamente se quedan sin ninguna competencia, ¿no? Ni en lo ejecutivo, ni en lo legislativo, ni en lo judicial. Desaparecen los órganos públicos locales electorales, desaparecen los tribunales electorales locales, desaparece la competencia de las legislaturas locales para aprobar esas normas electorales. El país es muy diferente y muy diverso, es decir, los retos que tiene organizar una elección en un estado como Oaxaca, con muchísimos municipios, con una enorme cantidad de elecciones por usos y costumbres, pues son muy diferentes que los retos, ¿no?, que hay para organizar elecciones en una ciudad como la Ciudad de México, y los retos son también muy diferentes de organizar elecciones en territorios muy extensos como podría ser, por ejemplo, Sonora. Entonces, esa centralización pasa por lo administrativo, pasa por lo jurisdiccional, pasa también por lo normativo, y lo que es más preocupante, y coincido con María, es precisamente esa propuesta de elegir por voto popular a los nuevos árbitros electorales, ¿no? Dice la iniciativa, bueno, es para que sean más ciudadanos, para que respondan a la visión popular. Bueno, pues ni siquiera eso, ¿no? Porque de hecho lo que contempla esta iniciativa, como también la iniciativa de reforma al Poder Judicial, no es que cualquier persona pueda levantar la mano y decir, oiga, yo quiero competir en esta elección para ser consejera, consejero, para ser magistrado o magistrado. No, es de hecho un método que centraliza incluso la postulación en los órganos, en los 3 poderes. Entonces, ¿quién va a poder proponer candidaturas? El presidente de la República, hasta 10 por cualquier cargo. ¿Quién va a poder proponer también? Pues las cámaras, diputados y senado también van a proponer candidaturas, y se pretende también que la Corte lo pueda hacer. ¿Eso qué va a generar? Pues que sean los propios partidos mayoritarios que tengan la llave de acceso a quién va a ser, ¿no?, candidata. Y después yo coincido con María, no hay elección alguna que no tenga campañas, que no requiera de recursos y que no requiera formal o informalmente de partidos. La iniciativa dice, los partidos políticos no van a poder hacer proselitismo. Pues caray, si no se les van a dar casi recursos, si no van a poder hacer precampaña, ¿no? Pues ¿quién tiene la capacidad de movilización formal o informal en este país y en cualquier democracia del mundo? Los partidos políticos. Entonces yo creo que ahí hay una simulación de decir, estamos ciudadanizando cuando en realidad estamos concentrando hasta la postulación, cuando sabemos que quien va a poder movilizar a las y los votantes es precisamente a los partidos políticos, y esa es una manera de que la coalición hoy dominante, el partido que hoy domina, pues también pueda poner a personas que respondan a sus intereses en órganos que, de nueva cuenta, como decía María, tienen que ser muy sólidos en su competencia técnica y tienen que ser muy independientes y muy imparciales respecto del poder, ¿no? Eso no se logra ni de cerca con la iniciativa, todo lo contrario, ¿no? Creo que sí es una iniciativa que lo que busca es capturar a los árbitros, y eso sí, digamos, en términos democráticos, pues sería muy preocupante y sería muy grave, ¿no? Pues para avanzar en este análisis, llegamos al punto de la reducción del número de legisladoras y legisladores y la desaparición de la figura de los plurinominales. Doctora, ¿qué pasa con esto? Es pues un atentado también al tema de la representatividad. ¿Qué pasa con esto, doctora? Pues es nuevamente congruente con toda la propuesta, la iniciativa de reforma constitucional. De lo que se trata es de negar en la legislación y en la representación
la pluralidad que de hecho existe en el país. Quitar la representación proporcional nos lleva a la reconstrucción de un sistema de partido hegemónico. En el mejor de los casos, dicen grandes teóricos de las ciencias sociales, como puede ser Maurice Duverger o Giovanni Sartori, los sistemas de mayoría relativa pura conducen a un bipartidismo. Con todos los demás aderezos que hemos estado viendo de centralización, de abuso de poder en esta reforma, pues la verdad es que sí podemos pensar que nos reconduciría a la construcción de un sistema de partido hegemónico que parece ser que es lo que está animando toda esta reforma. Se dice muy fácil eliminar la representación proporcional, pero la diversidad en el país existe. La representación proporcional se creó para darle canales legales a quienes no estaban de acuerdo con el partido en el poder. Si partimos de que el pluralismo existe, lo que estamos diciendo es, ya no queremos que tengan canales legales, regresemos las alternativas revolucionarias para que puedan expresar su inconformidad con el partido en el poder. De ese tamaño es. Voy a la otra que también es bien popular. No necesitamos 500 diputados, con 300 nos basta. En términos generales, es una falsedad decir que el Congreso, que la Cámara de Diputados en México es de las más grandes del mundo. ¿No es cierto? Si vamos en relación a la población que representan, recordemos que las cámaras de diputados representan a toda la población, no solo a los mayores de 18 años, no solo a los mexicanos, a toda la población. Un representante, 500 representantes para un país de 126 millones no es demasiado. Si nos comparamos con Estados Unidos, sí es más. Estados Unidos tiene una Cámara de Representantes muy pequeña, 430 y algo, pero si nos comparamos con Alemania o con Francia o con Gran Bretaña, la verdad es que tenemos menos representante por cabeza que lo que tienen en esos países. Entonces, ese también es un argumento falso y que lleva otra vez a mayor centralización del poder. La iniciativa expone, ya nos lo adelantaba la doctora, la reducción de 200 diputaciones plurinominales y quedarían en el Senado integrado por 64 escaños. Doctor, su posición respecto de esta reducción en el número de legisladores y desde luego también la desaparición de los plurinominales. Mira, yo coincido plenamente con María, ¿no? Es falso que México, en términos comparados, tenga demasiadas personas en la Cámara de Diputados. De hecho, empíricamente, si vemos a dónde nos colocamos, estamos pues muy un poco en los estándares internacionales. Pero claro, creo que esta es una iniciativa que busca achicar el Congreso y le quiere quitar la parte que hace que el sistema sea lo más representativo posible. Y me explico. Hay un principio básico, elemental de cualquier democracia, que es que en el ideal todos los votos tienen que contar igual. Y hay mejores y peores sistemas para lograr eso. Probablemente uno de los peores sistemas que hay es el que se propone, el mayoritario puro, donde si una persona gana con el 30, 40, 50 o 60% de la elección en el distrito, se queda con ese escaño y los otros votos, déjame ponerlos así, se terminan desperdiciando de alguna manera, ¿no? En el mundo ideal, los partidos políticos, ¿no? Si un partido saca el 40% de los votos, tendría que tener el 40% de la representación. Si saca el 15% de los votos, tendría que tener el 15%. Y eso no sucede ni en el sistema que propone, ¿no? la iniciativa, ni en el que tenemos. De hecho, es muy paradójico, Mario, que muchas veces el gobierno en turno dice, pues es que nosotros tenemos las mayorías. Sí, tienen las mayorías en el legislativo, pero no tienen la mayoría en la sociedad. En el 2018 y en el 2021,
el partido mayoritario Morena con sus aliados, primero fue el PT y el PES y después el PT y el Verde, jamás llegaron ni siquiera al 50% de los votos, pero con el sistema que tenemos, que es un sistema mixto, hay sobrerepresentación, es decir, tienes más representantes de los votos que obtuviste. Si quisiéramos arreglar ese proceso, hay muchas alternativas para transitar a modelos proporcionales, donde si sacas el 5%, sacas el 5% de diputaciones y así nos podríamos seguir. Pero lo que se propone es exactamente lo contrario, es quitarle el componente que hace más representativo al sistema. ¿Para qué? Para que aunque sean mayorías que no logran el 50+1, puedan estar muy sobrerepresentadas. En ese sentido, Mario, yo te diría, pues es un retroceso, pues ya no de 20 o de 30 años, sería regresarnos a un escenario incluso previo a la reforma de 1977, ¿no? O sea, estamos Previo hablando 63 claro, porque ahí empezaron, tiene razón, los diputados de partido. de partido. Entonces, si se aprueba esta reforma así como está en ese componente de la representación, estaríamos frente a una regresión de proporciones históricas. Claro, ¿por qué la proponen? Pues porque beneficiaría a quienes hoy están en el poder, que no se quieren quedar, déjame ponerlo así, con el pedazo del pastel que les correspondería por el voto popular, sino que quieren un pedazo más grande de lo que les tocaría en términos de los votos que obtuvieron, ¿no? Y para avanzar, digamos, en una reflexión general, ¿no? Sobre la iniciativa. Hablábamos al principio que pareciera de inicio que es con fines electorales, ¿no? Ya lo comentaban, para que se mantengan en el colectivo los diversos puntos sobre los que se quiere hablar, para llevar la agenda en el tema durante las campañas, pero está también el riesgo de que efectivamente se materialice. Doctor, eso lo platicábamos al inicio. Está el riesgo de que se materialice. Entonces, dentro de estas dos vertientes, ¿cómo lo podemos entender? Pues ante la posibilidad de que se logren las mayorías correspondientes, como lo establece la Constitución, para que se diera la reforma constitucional. Yo creo que hay que tomarla con mucha seriedad porque lo que se está proponiendo es lo que un grupo en el poder, cuyo representante es el actual presidente, está buscando. Y en ese sentido hay que darle toda la seriedad y creo que por eso valen la pena estos programas. No quisiera yo partir de decir, no se toque nada de lo electoral, todo está perfecto. Creo que hay muchas cosas, muchos problemas que tenemos que atender, pero de verdad sí creo que una futura reforma en el ámbito electoral tiene que ser mucho más democratizadora, buscando una mejor representación de las corrientes y partidos políticos en las cámaras, buscando mucho mayor exigencia a los partidos políticos, obligándolos a que nos presenten mejores personas candidatas para cualquier puesto de elección popular. En conclusión, yo diría, esta reforma no, esta tendencia no, es regresiva, busca rehacer el México de antes de 1960 con un partido hegemónico indisputado, y lo que necesitamos es, por el contrario, perfeccionar la representación, acercar a los partidos políticos al poder legislativo, a la ciudadanía, para que realmente podamos avanzar y no retroceder en democracia. Y hay condiciones críticas de la ciudadanía, y por una parte, sí hay condiciones críticas de la ciudadanía porque en diversos foros se hablaba, bueno, hay varias herramientas, no podemos dejar evidentemente ni la defensa de la democracia exclusivamente a las instituciones, también está la ciudadanía de ese lado, y por otro lado, corre el riesgo de que se dinamite toda la estructura electoral en nuestro país, doctora. Pues creo que es lo que se está planteando, dinamitar la estructura electoral, y creo que sí hay una masa crítica que está buscando defender la democracia. Ya tenemos zócalos llenos, ¿eh? No voy a tratar de calcular el número, zócalo lleno es una medida por sí misma en la política mexicana. Y doctor, de cara a los meses que vienen, ¿qué tan factible se ve la posibilidad de que se aterrice, de que, bueno, llegue al puerto que se busca esta reforma? Y en el mismo sentido, los riesgos para
desaparición de toda la construcción institucional que se ha dado México en los últimos años y que de alguna forma u otra ha dado resultados positivos para el funcionamiento de lo que podemos llamar democracia en nuestro país. No, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que las instituciones, toda institución, sí se puede modificar, sí se puede tocar, ¿no? Si se me permite la expresión, siempre y cuando sea para mejorar. Y vaya que las instituciones electorales en México se han modificado muchísimo. Creo que a veces para bien, a veces también para mal, pero sí lo que hemos visto, ¿no? Desde el 77, por lo menos en adelante, es una tendencia a construir una todavía muy imperfecta, pero a final de cuentas democracia mexicana. Creo que si esta reforma se aprueba en sus términos, sería muy difícil decir que México es una democracia, porque nos quedaríamos sin árbitros creíbles. Y así como en el fútbol necesitamos que los árbitros marquen las faltas cuando se cometen y saquen las tarjetas y marquen los penales cuando está justificado, pues lo mismo pasa en las elecciones. Los árbitros no están para favorecer o afectar a ciertas opciones políticas o partidos, están para aplicar las normas y esta es una reforma que claramente va en contra de eso. ¿Qué tan viable es? Yo creo que de aquí a la jornada electoral del 2 de junio de 2024, la viabilidad, por lo menos de la reforma electoral, es prácticamente cero. Yo lo veo muy difícil, aunque coincido en que esto le servirá al presidente de la República también para estar indirecta e ilegítimamente en la discusión pública cuando tendríamos que estar hablando de otras cosas, pero ni hablar. Yo creo que, como dice María, hay que tomársela muy en serio, hay que analizarla con rigor porque no es una cosa menor. Y después creo que va a depender del resultado de las urnas. Es decir, si quienes hoy gobiernan se acercan a esa mayoría calificada de las 2/3 partes en el Senado y la Cámara de Diputados, creo que la probabilidad de que se apruebe, pues no sé si toda la reforma como está, pero por lo menos partes de la reforma u otro tipo de modificaciones similares con la misma inspiración será mayor. Creo que en la medida en que veamos, ¿no? Un gobierno más equilibrado, si llegáramos a un escenario, por ejemplo, de gobierno dividido, donde por lo menos en una de las cámaras, en diputados o en el Senado, quien gane no tenga mayoría, creo que sería muy poco probable que esto se apruebe. Pero a final de cuentas eso va a pasar, ¿no? Por la decisión, pues, de dos conjuntos de actores. Primero, la ciudadanía, que irá a votar libremente por quien quiera, como tiene que ser el 2 de junio. Y después, ¿no? Si el partido que está en el gobierno vuelve a triunfar en la elección presidencial y vuelve a tener triunfos muy significativos en el legislativo, yo creo que ahí el papel de la oposición va a ser fundamental, ¿no? Y creo que por eso también es muy importante, ¿no? Que todos los partidos políticos tengan una posición clara respecto de este tipo de modificaciones, tanto la iniciativa que se presentó en materia electoral como las otras, porque creo que también se vale que la ciudadanía sepa, ¿no? Si quiere votar o no quiere votar por ciertos partidos políticos o ciertas candidaturas que promueven o que están en contra de este tipo de iniciativas. Yo creo que esas van a ser, pues, los dos factores clave, ¿no? Y en caso de prosperar, ya lo decía la doctora, está la ciudadanía, la manifestación, zócalos llenos, y por ahí también están los órganos internacionales. Sería como la última ventana del Estado mexicano. ¿Tendríamos ahí esa posibilidad? Sí, a ver, yo te diría una purga como la que se propone, así digo, no, este no es el tema del programa, ya seguramente lo abordarán, pero pues el plan C judicial dice que se vayan todos las y los ministros, quienes están en los juzgados de distrito, quienes las magistraturas que están en los colegiados, que se vayan todos también las y los jueces y magistraturas a nivel local. Entonces, claro, una destitución así de todos los poderes judiciales locales, incluyendo también a los tribunales electorales locales, a mí me parece que sería una violación clarísima a una de las garantías fundamentales de la independencia judicial, que es la estabilidad en el cargo. Ahí, por supuesto, pues está la vía del sistema interamericano. Sabemos que es una vía que tiene sus complicaciones en términos del tiempo, que tardaría un caso en procesarse en el sistema interamericano, en términos del remedio que eventualmente se podría dar, pero a mí sí me queda claro que pues, una reforma
de estas proporciones, con, digamos, tan regresiva, tan abiertamente violatoria de derechos humanos y de otros principios fundamentales como la independencia judicial, ¿no? Ojalá no lleguemos a ese escenario, pero en un escenario así yo creo que ahí estarían abiertas también las puertas, ¿no? Perfecto, pues se nos terminó el tiempo. Les quiero agradecer mucho. Es apretado el tiempo en televisión, pero insisto, les quiero agradecer mucho por habernos compartido sus reflexiones. Gracias, doctora Marván, doctor Muchas Marvín. gracias. Al Y contrario, muchas muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a que le den seguimiento a estos programas en colaboración del canal del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas para reflexionar sobre estas iniciativas de reforma, las reformas constitucionales a examen. Les recomiendo mucho, vale mucho la pena, sobre todo al tratarse de temas centrales para la institucionalidad y el funcionamiento del Estado mexicano. Muchas gracias entonces por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan a través del canal del Poder Judicial de la Federación.